Hola, buen día. Buenos días, profesor. Buen ¿Cómo día, están todos profe. por ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Dale. Arrancamos entonces con la clase de esta mañana. Tenemos una horita más o menos para desarrollar el tema de hoy, que es el tema de leucemias. Vamos a hablar de las leucemias agudas y crónicas. Y después recuérdenme un poco que me olvidé de hablarles del test de Coombs en anemia, ¿verdad? En anemia hemolítica. Les voy a explicar un poco después qué es eso, porque acá también tocamos algo de eso, ¿sí? Entonces, las leucemias son, por definición, enfermedades neoplásicas progresivas del sistema hematopoyético, caracterizado por la proliferación no regulada de las células progenitoras. Entonces, las células progenitoras, como ustedes saben, de las tres líneas celulares, básicamente se encuentran en la médula ósea y por algún motivo, generalmente alguna alteración de genes, alteración genética, se produce una disregulación de la hematopoiesis, ¿verdad? Del nacimiento de las células, de las líneas celulares, de las tres líneas celulares en realidad, ¿verdad? Entonces, el origen de esta neoplasia se da en la médula ósea y de ahí por vía hemática, a través de la sangre, o por vía linfática, a través de los conductos linfáticos, ¿verdad? De los vasos linfáticos y de los ganglios, se puede producir una diseminación a distintos órganos más allá de la sangre, ¿verdad? Del proceso neoplásico. Generalmente los tejidos más afectados por una neoplasia sanguínea, obviamente, son los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, pero también, como vamos a ver en alguna de estas leucemias, el sistema nervioso, por ejemplo, puede ser un tejido blanco de la diseminación neoplásica de las leucemias, ¿verdad? Pero el origen de todo se da en la médula ósea. Ustedes recuerdan la hematopoiesis, el origen de las células, de las líneas celulares de la sangre. Y recuerdan ustedes, esto no recuerdo si dieron en embriología o en fisiología, probablemente. La médula ósea tiene una célula madre que se llama pluripotencial, la célula hemocitoblástica, recuerdan, que da lugar a 5 líneas celulares. Los proeritroblastos que hablamos vez pasada en anemia, los mieloblastos, los linfoblastos, los monoblastos y los megacariocitoblastos. Entonces, esas son las 5 líneas celulares que después van a dar origen a las células maduras que van a salir de la médula ósea para cumplir sus distintas funciones, como ustedes bien saben por fisiología, ¿verdad? Ya hablamos del proeritroblasto, que se transforma finalmente, el paso previo al eritrocito era el reticulocito, que ya está en condiciones de salir de la médula ósea en un porcentaje menor al 2%, 1 a 2% encontramos reticulocitos, los eritrocitos, ¿verdad? Y ustedes fíjense que los eritrocitos son células, como dijimos vez pasada, anucleadas, sin núcleos, sin organelas, pero las células, digamos, progenitoras sí son células celulares, como habíamos dicho en la clase anterior. Sin embargo, todas las otras líneas celulares tienen núcleos, ¿verdad? En las células maduras. Los mieloblastos
el pasaje es a progranulocitos, y ahí se van a diferenciar en tres grupos principales: los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, ¿verdad? Recuerden eso, son los granulocitos: eosinófilos, basófilos y neutrófilos, que vienen del mieloblasto. Entonces, después vamos a ver las leucemias mieloideas, afectan principalmente a esta línea celular. Los linfoblastos y los monoblastos son otra línea, ¿verdad? Que van a dar lugar a los linfocitos y a los monocitos, que a diferencia de los granulocitos son células agranulocíticas. Y finalmente están las plaquetas, ¿verdad? O trombocitos, que vienen del megacardioblasto, el megacariocito, y finalmente eso se fragmenta a trombocitos, ¿verdad? Que son células llenas de gránulos que sirven para la coagulación de la sangre. Ustedes recuerdan eso de las clases ya anteriores que vimos y de fisiología. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Dale. Entonces, como yo les dije, siempre me gusta hacer un recuerdo de fisiología para encarar cualquier tema, ¿verdad? Y eso siempre hago cuando voy a dar una charla en donde sea, en una clase de grado, una clase con los residentes, o en alguna conferencia que de repente me toca dar en algún congreso o en algún simposio. Siempre esto para ponernos en el lugar, ¿verdad? Tenemos que hacer este repaso, y les recomiendo siempre, ¿verdad? Fisiología es básico, y a partir de acá nosotros vamos a ir comprendiendo qué es lo que pasa, ¿verdad? Esta imagen dice mucho. Fíjense que cómo las células se van diferenciando a células maduras finales, ¿verdad? Y ese proceso de diferenciación está dado por un complejo mecanismo de transformación o procreación de células, que es dinámico, que es continuo, que es periódico. Hablábamos de los glóbulos rojos, que tienen una vida media de 120 días, las plaquetas tienen 7 días de vida media, y los glóbulos blancos un poco menos, no recuerdo bien si eran 21 o 28 días. Ustedes seguramente tienen más fresco eso en la memoria. Ahora, pero sí implica un proceso dinámico de producción de todas estas líneas celulares. Y todo eso está controlado perfectamente, ¿verdad? Por una computadora intracelular, que es la codificación genética, que tienen zonas en el ADN que se encargan de esta producción dinámica celular, ¿verdad? Entonces, esa codificación genética hace de que las células se vayan formando, o si ya hay suficiente, hay un freno y se pone freno. Hay suficientes glóbulos rojos, hay suficientes granulocitos o suficientes células agranulocíticas o trombocitos. Entonces hay un freno y una estimulación para la producción. Y todo eso depende de la codificación genética, ¿verdad? Incluso hay áreas genéticas que producen proteínas o sustancias que van a cumplir un rol fundamental, que es la reparación del daño del ADN cuando se produce la duplicación celular. ¿Recuerdan? Alguna vez ya les comenté, creo que eran cáncer de pulmón, de que hay zonas del ADN que se encargan de producir enzimas proteicas que van a reparar un defecto genético que se produce en el proceso de duplicación celular. Bueno, entonces hay mucha implicancia del ADN para esta función o este mecanismo dinámico de producción celular. Y por A o B motivo se puede producir una disregulación por alteraciones genéticas en este proceso de producción celular. Esas alteraciones genéticas pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Vamos a ver después en las causas, etiología, las distintas clases de leucemias, que, por ejemplo, hay alteraciones cromosómicas, como una alteración en la leucemia mieloide crónica, que es
el cromosoma Filadelfia, después les muestro bien eso. Un montón de, eso es congénito, ¿verdad? Un montón de otras alteraciones que pueden ser producto de exposición a radiaciones, a fármacos, a quimioterápicos, a tóxicos en general. Y entonces ahí van apareciendo las distintas leucemias. Entonces ya adelantamos un poco las causas de las leucemias. Es decir, alteración en este proceso de producción celular dentro de la médula ósea. Bueno, hay distintas clasificaciones y después subclasificaciones en cada uno de los tipos. La primera gran clasificación de las leucemias son las leucemias agudas y las leucemias crónicas, ¿verdad? Ya ustedes tienen bien claro el concepto de agudas y crónicas, que ninguna de ellas implica gravedad, ¿verdad? Implica tiempo de evolución. Las agudas, las enfermedades agudas aparecen rápidamente, se instalan y evolucionan rápidamente, y las crónicas, la evolución en el tiempo es de largo plazo, ¿verdad? Sin embargo, aquí podemos sí hablar de que las patologías agudas, las leucemias agudas, implican una mayor gravedad y un peor pronóstico en la evolución de la enfermedad ante las crónicas, que generalmente tienen una sobrevida mayor y una respuesta al tratamiento también mejor. Entonces, leucemias agudas, leucemias crónicas, y vamos a hablar esta mañana de estas 4 leucemias y su subclasificación. La leucemia mieloblástica aguda, la leucemia linfoblástica aguda. También es un sinónimo decir mieloblástica o mielocítica aguda, linfoblástica o linfocítica aguda. Las leucemias crónicas como la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfática crónica son las 4 leucemias principales que tenemos que conocer, estudiar y estar bien atentos en nuestra vida ya profesional. Entonces, vamos a hablar de la primera, leucemia mieloblástica aguda, ¿verdad? La leucemia mieloide o mieloide aguda, hay distintas formas de denominar esto. Y ahí dice, son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la infiltración de la sangre en la médula ósea y otros tejidos por células neoplásicos del sistema hematopoyético, mieloidea, que vienen de este grupo. Acá vuelvo, mieloblástica, ahí el segundo, los progranulocíticos, los basófilos, los eosinófilos. Ese es el grupo principalmente afectado en la leucemia mieloide aguda. Entonces, epidemiología, por ejemplo, en los Estados Unidos en el año 2006 hubo 16.430 casos nuevos de leucemia mieloidea o mieloide, y se estima una incidencia anual de 3,5 casos por 100.000 habitantes. Esto ya a nivel mundial, 3,5 casos por 100.000 habitantes. O sea que en Paraguay tendríamos por año, si multiplicamos esto por 70, 35 por 7, ¿verdad? Y ahí nos sale el número de 250, un poco más casos por año en nuestro país de leucemia mieloide aguda. Se da mayormente en varones que en mujeres, 4,3 contra 2,9, y la edad promedio al momento del diagnóstico es de 67 años. Esto, fíjense, la leucemia mieloide aguda es principalmente de personas mayores, principalmente, a diferencia de la leucemia linfoidea o linfoblástica o linfocítica aguda, que se da principalmente en niños. Eso no quiere decir que la mieloidea no aparezca en personas jóvenes, o que la linfoblástica no aparezca en personas mayores, como vamos a ver después. Pero la edad promedio al momento del diagnóstico acá en la mieloidea aguda es alto, 67 años. Etiología, y ya hablamos de la herencia de factores, alteraciones genéticas, de todo ese proceso de regulación de hematopoiesis celular. La exposición a radiación es muy importante.
Y esto para el personal sanitario que trabaja en servicios de radiología o en hospitales donde tenemos zonas que irradian mucho, que generan mucha radiación, como por ejemplo los tomógrafos. Tenemos que tener los cuidados correspondientes, ¿verdad? Como personal sanitario. La radiación es muy importante y también tenemos que considerar este aspecto con los pacientes, con los estudios que pedimos, ¿verdad? Solicitamos muchos estudios, la mamografía misma, radiografía simple, que producen radiación, pero sobre todo yo ya varias veces les dije el tema de la tomografía. Fíjense que una tomografía de tórax produce una radiación o irradiación similar a 400 placas radiográficas. Tremenda es la radiación que producen las tomografías de cualquier zona, ¿verdad? De cráneo, de tórax, de abdomen. Entonces, en nuestra vida profesional, tenemos que tener muy en cuenta esto y racionalizar esos estudios, porque la exposición radiante que le sometemos a los pacientes es muy alta, ¿verdad? Lógicamente también están los tratamientos de radioterapia en situaciones específicas, neoplásicas, algún cáncer, algún tumor, de lo que sea, cerebral, pulmonar, columna. Muchas veces tenemos que hacer terapias radiantes bueno, hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. El beneficio es contener el crecimiento tumoral, pero el riesgo es de generar otras neoplasias, sobre todo hematopoyéticas. Exposiciones químicas, vamos a ver algunos fármacos, sobre todo químicos, que están vinculados a aparición de casos de leucemia, pero no solamente fármacos, sino también productos, sobre todo ustedes habrán escuchado, productos insecticidas o pesticidas, ¿verdad? Que se utilizan mucho en las siembras y no sé si mito entre comillas o cuco o realidad, ¿verdad? El tema de la fumigación de extensas áreas de plantaciones en nuestro país, hablamos mucho de eso, de la soja, ¿verdad? Que está muy desarrollado en nuestro país y de donde tienen que haber zonas o franjas de seguridad entre las plantaciones de soja y la población urbana o rural, ¿verdad? En torno a esos lugares de siembra, porque están el riesgo, ¿verdad? De la exposición a estas sustancias químicas que son factores de riesgo no solamente para las leucemias mieloides, sino las leucemias y los linfomas en general, ¿verdad? Fármacos, ya dijimos que existen fármacos también vinculados a la aparición de leucemias, y en este caso no hay evidencia de etiología viral, como sí vamos a ver sobre todo el viernes en la clase de linfoma. Hay ciertos virus que están muy vinculados a los linfomas. Entonces, acá ya aprovecho para decirles que tengan en su mente de que cuando hablamos de leucemia, el problema de la leucemia, entonces tenemos que pensar en la médula ósea, el origen del problema, y cuando hablamos de linfomas, tenemos que pensar el origen del problema, los ganglios linfáticos. Pero estas patologías, leucemias y linfoma, como vamos a ver esta mañana, en algunos tipos patológicos se superponen. Vamos a ver que la leucemia se puede transformar en linfoma y viceversa. Algunos tipos de linfoma se transforman finalmente en la evolución en el tiempo en leucemias. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, supongo que sí, que están todos despiertos y siguiendo la clase. Leucemia mieloide aguda. Hay dos clasificaciones básicamente. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. No se desesperen, no es esto para estudiar de memoria, esto está en el celular, en el internet, en cualquier lado está a mano, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender de cómo es la clasificación. Ahí ven ustedes 4 grupos y eso es lo que les voy a explicar bien. Pero después hay otra clasificación un poco más
más sencilla, que es la clasificación FAB, franco-anglo, anglo de inglés, ¿verdad? Americana. Franco, la A en realidad no es de anglo, sino de americana, y la B es de británica, ¿verdad? Entonces, franco-anglo-americana es esta clasificación de la leucemia mieloidea o mieloblástica aguda. Estamos en ese tema, leucemia mieloblástica aguda. Olvídense de las otras tres. Entonces acá la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, esto es más amplio, esto manejan mejor los hematólogos, es obligatorio para el hematólogo hacer esta clasificación bien específica y bien puntual. El primer grupo que dice la Organización Mundial de la Salud hace referencia a las leucemias mieloides agudas con anomalías citogenéticas recurrentes, ¿verdad? Ahí entonces estamos en las anomalías del ADN, las anomalías cromosómicas que se encuentran, ¿verdad? Con estudios citogenéticos. Esto hoy en día, con el código genético, ¿verdad? Nosotros podemos diagnosticar con precisión y encasillar en estos grupos. Por ejemplo, están las primeras leucemias mieloide aguda con T8, con translocación 821, alteraciones del cromosoma 22, RANKS X1, son alteraciones citogenéticas específicas, ¿verdad? Las leucemias mieloide aguda con eosinófilos anormales en médula ósea y con esas alteraciones genéticas, la leucemia promielocítica aguda con esas variantes citogenéticas, las leucemias mieloide aguda con anomalías 11q23, ¿sí? Entonces, fíjense, recuerden esa lámina, que la segunda lámina que les puse del origen de la hematopoiesis. Bueno, entonces nosotros vamos detectando cuál es la línea celular, eso por microscopía óptica, ¿verdad? Ya el hematólogo determina, pero esta subclasificación es por las alteraciones o por estudios citogenéticos que va especificando precisamente qué subtipo de leucemia mieloidea es. El segundo grupo es la leucemia. Entonces, el primer grupo, leucemia mieloide aguda con anomalías citogenéticas recurrentes. El segundo grupo, leucemia mieloide aguda con displasia de múltiples líneas celulares. Entonces, después del síndrome mielodisplásico, trastornos mieloproliferativos. Afecta a múltiples líneas celulares este grupo. La leucemia mieloide aguda y síndromes mielodisplásicos relacionados con el tratamiento de cualquier patología, ¿verdad? Fármacos alquilantes, inhibidores de la topoisomerasa tipo 2, que creo que es lo que se usa en HIV, o otros tipos farmacológicos, ¿verdad? Tercer grupo. Y el cuarto grupo, la leucemia mieloide aguda sin clasificación adicional. Y esto es más o menos parecido a la clasificación de franco-anglo-americana. Aprovecho acá, ahí abajo ustedes ven, dice Harrison, medicina interna, entonces el capítulo, la edición, en realidad creo que la edición 20 es la última, si mal no recuerdo, pero a lo que voy es de que nosotros les damos la clase, están estos PowerPoint y estas clases están grabadas, pero esto no es el material definitivo para los exámenes parciales o para los exámenes finales, ¿verdad? El material oficial es el libro de Harrison, o cualquier otro libro de medicina interna donde ustedes puedan entrar a leer estos temas, ¿verdad? Les digo nomás porque de repente pueden surgir preguntas, tanto en los parciales como en los finales, que no se hayan desarrollado acá en la clase o que no estén en los PowerPoint. Y bueno, el tema es que nosotros, la clase que les damos a ustedes es para que ustedes puedan ir a leer el libro y comprender más fácilmente lo que están leyendo, ¿verdad? Entonces, todo esto van a encontrar, por ejemplo, en el libro Medicina Interna de Harrison. Y ahí está la extensa clasificación de leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima, sin maduración, con maduración,
leucemia mielomonocítica aguda, monoblástica y monocítica aguda, eritroide aguda, meriocardioblástica aguda, basófila aguda, de acuerdo a qué tipo de línea celular es la predominante. Como le decía, la clasificación franco-anglo-americana es un poco más sencilla y son 8 grupos. M0 es la leucemia con diferenciación mínima y representa el 5%. M1 es la leucemia mieloblástica sin maduración, 20%. M2 es la leucemia mieloblástica con maduración, 30%. M3, la leucemia promielocítica hipergranular, 10%. M4, la leucemia mielomonocítica, 20%. Hay una variante con incremento en el número de eosinófilos, que es el M4 EO, ¿verdad? Eosinófilos. El M5, la leucemia monocítica, representa el 10%. El M6 es la eritroleucemia o enfermedad de Di-Guglielmo, 4%. Y el M7, muy poco frecuente, la megacardioblástica, que representa el 1%. Entonces, las distintas líneas celulares pueden ser la predominante en los estudios histológicos, ya sea de frotis de sangre periférica o de médula ósea, porque esto el hematólogo mira con el microscopio óptico y encuentran esta fórmula, y vamos a ver algunas características que tienen cada una de estas leucemias a la microscopía óptica, ¿verdad? Entonces, esto es muy lindo para al que le gusta hematología o anatomía patológica, incluso se estudian estas cosas, ¿verdad? Bueno, la presentación clínica dentro de los primeros 3 meses del proceso evolutivo de la enfermedad tiene algunos síntomas y signos. Síntomas de fatiga, es muy importante, ¿verdad? Aquel paciente que consulta, y hoy en día en el post-COVID estamos viendo mucho esto como causa de consulta: astenia, cansancio, fatiga, un cansancio mayor al habitual, ¿verdad? O sea, sus actividades diarias laborales, por ejemplo, le cansa mucho más que antes, o se cansa incluso en la casa, estando en la casa sin hacer actividades que impliquen desgaste físico o mental, se fatigan fácilmente. Debilidad, disminución de la ingesta, hiporexia. Anorexia es cuando ya no come el paciente, hiporexia, disminución de la ingesta. Pérdida de peso, obviamente. Puede aparecer fiebre. Los sangrados, sangrados porque cuando hay una leucemia, generalmente, predominantemente leucemia viene de sangre blanca. Eso significa leucemia en latín, creo que. Sangre blanca, entonces hay un predominio de los glóbulos blancos y impide el desarrollo normal de las otras líneas celulares. En este caso, las plaquetas, por eso pueden aparecer sangrados, y anemia, ¿verdad? Por eso, por la falta de propagación de los eritrocitos. Sudoración o diaforesis, dolores óseos, ¿verdad? Recuerden que hay un proceso de infiltración de la médula ósea, eso puede generar dolor. Cefalea son otro de los síntomas. Signos: fiebre, hepatomegalia. Hepatomegalia es agrandamiento del hígado. Esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Adenopatías, aparición de ganglios. O sea, los ganglios están siempre, ¿verdad? Pero hablamos de adenopatías cuando esos ganglios se hacen palpables normalmente, o se hacen visibles en un estudio de imágenes, ¿verdad? Una ecografía o una tomografía mayor de un centímetro de diámetro, ¿verdad? En los estudios de imágenes. Hemostasia anormal. Hemostasia quiere decir proceso de coagulación, está alterado eso. Hipersensibilidad a la palpación del esternón, es un hueso que tiene mucha médula ósea y duele más, ¿verdad? Hemorragias, y si hay un toque meningio, les decía que las leucemias pueden invadir el sistema nervioso, se pueden producir meningitis por leucemia incluso. Estamos hablando siempre de las mieloideas agudas, ¿verdad? Pero estos síntomas son prácticamente transversales o generales transversales para todas las leucemias. Hallazgos hematológicos: anemia normocítica normocrómica intensa, recuento leucocitario generalmente están altos,
en promedio por encima de 15.000, ¿verdad? En un 25 a 40% de los casos puede estar menos de 5.000 y puede ir a más de 100.000 leucocitos en un 20% de los casos. Pero en promedio generalmente 15 a 20.000 glóbulos blancos, ¿verdad? Por microlitros. Menos del 5% de personas carecen de células leucémicas detectables. Eso es muy raro que no se encuentre en sangre células leucémicas. Hablamos de células leucémicas, aquellas células inmaduras que no llegaron al proceso de maduración, blastos que salen sin estar totalmente maduras al sistema, a la sangre, ¿verdad? Neutropenias severas en el 30 a 40% de los pacientes, cuando los otros grupos, otras líneas celulares fuera de los neutrófilos, o los mismos granulocitos son los que están proliferando, pero son granulocitos inmaduros y entonces no se forman los neutrófilos maduros, que son las células de defensa, ¿verdad? Probablemente las más importantes. Entonces se da en un 30-40% de los casos neutropenia severas y eso favorece o predispone la aparición de infecciones y fiebre, ¿verdad? Entonces tenemos muchos glóbulos blancos, 15.000, 100.000 glóbulos blancos, pero son glóbulos blancos inservibles, ineficaces, porque no son glóbulos blancos maduros, por lo general. Vamos a ver después que en la leucemia linfocítica crónica sí son glóbulos blancos maduros, pero también son inservibles. Y afectan a las plaquetas, por debajo de 100.000 plaquetas encontramos en el 75% de los pacientes y por debajo de 25.000 plaquetas, que es ya un límite de riesgo para la aparición de sangrados espontáneos, en un 25% de pacientes. El diagnóstico se hace por alteraciones importantes en la citología hemática, ¿verdad? Las células, la citología, la microscopía óptica, determina eso. Hay presencia de blasto en un 20 a 30% con granulación citoplásmica y cuerpos de Auer. Se hacen estudios en la médula ósea, estudios citoquímicos, citofluorometría y biología molecular para encasillar la subclasificación precisa de la línea celular afecta o el tipo de alteración citogenética. Tinción citoquímica con mieloperoxidasa, sudaneuronal, estas son técnicas que se utilizan para hacer los estudios y esterasa inespecífica, ¿no? Son estudios bioquímicos para determinar con precisión el subtipo de leucemia mieloidea. Y esto es un frotis de médula ósea normal en que están representadas todas las series hematopoyéticas normales, ¿verdad? Esto ustedes recuerdan las láminas de histología, los glóbulos blancos, cómo se ven, los rojos más teñidos, las plaquetas, las células más grandes y más teñidas, y los blancos, ¿verdad? Y aquí, ¿sí? Una consulta que me quedé con una duda, que dijo que había hipersensibilidad a la palpación del esternón. ¿Eso por Sí. qué? Porque tengo entendido que cuando, como lo que duele de un hueso, es el periósteo, pero no el hueso como tal. ¿Por qué dolería? No, porque llega, eso va carcomiendo el hueso y se va produciendo una destrucción ósea y las trabéculas se van fracturando o microfracturando, ¿verdad? Dentro del hueso y se generan como microfracturas intraóseas que duele, ¿verdad? Ese proceso mismo también se ve en el mieloma múltiple, por ejemplo, ¿verdad? Que es una patología también hematológica que genera mucho dolor óseo. Pero, profe, ese dolor es porque igual se daña el periósteo. Es que tengo como esa idea, que lo que duele es como la membrana más que el hueso. Sí, puede afectar al periósteo, exactamente. Ok, Bueno, entonces, sí, acá tenemos algunas morfologías, las células de leucemia mieloide aguda, algunos tipos. Yo no leo bien ahí, no sé si ustedes ven bien, está un poco flojo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el C dice células de leucemias promielocíticas con citoplasma prominente con gránulos primarios, ¿verdad?
Y estas son las cosas que encuentra el hematólogo en el frotis. En el D dice tinción de peroxidasa que muestra el color azul oscuro característico de los gránulos de peroxidasa en la leucemia mieloidea aguda, ¿verdad? Esto es lo que ve el hematólogo en los estudios del frotis de sangre periférica y de médula ósea. Esto ustedes seguramente habrán estudiado con más detalles en histología. Acá, por ejemplo, un frotis de médula ósea de una leucemia mieloblástica aguda tipo M6, eritroide. Dice, observan eritroblastos inmaduros con hiperbasofilia y vacuolización citoplasmática, ¿sí? Aquí el frotis de sangre periférica de una leucemia mieloblástica aguda tipo M7, megacarioblastica, se observa una célula blástica de estirpe megacarioblastica, núcleo desnudo de micro megacariocito y dismorfía plaquetaria. Entonces, yo les dije que siempre me gusta hablar mucho de fisiología, pero acá en este tema entra mucho histología que ustedes ya pasaron en el primer curso, ¿verdad? Acá, blastos de los en el gen de núcleo fosmina, fíjense en el de arriba. Y abajo a la derecha, inclusión cristaloide rectangular, fíjense ahí, parece como un vidrio que está metido dentro de la célula, en el interior de una célula blástica. Leucemia mieloide aguda, esto es del tipo 4. O sea, hay detalles que vemos o que ve el hematólogo, ¿verdad? En el estudio histológico que ya le orientan a la subclasificación del tipo de leucemia mieloidea, en este caso, ¿verdad? Veíamos las distintas características acá del M7, del M6, eritroide, la leucemia mieloide aguda del tipo 4. Aquí la del tipo 3, fíjense por esto, leucemia aguda promielocítica o mieloide tipo 3, obsérvese la presencia de astillas en los promielocitos atípicos, ¿sí? Estas cosas que les estoy mostrando son cosas que pueden salir en el examen, ¿verdad? Las características de estos tipos celulares que les estoy mostrando. El tratamiento de un paciente con diagnóstico de leucemia mieloide aguda suele dividirse en dos fases, la fase de inducción y posterior a la remisión. El objetivo es inducir pronto una remisión completa, ¿verdad? Obviamente, es muy importante el diagnóstico precoz de la leucemia mieloide aguda, que es un tipo de leucemia agresiva y que si nosotros o si el paciente deja evolucionar y avanzar la enfermedad con invasión de tejidos, el pronóstico es mucho peor. Cuanto más precozmente se haga el diagnóstico, el éxito terapéutico es mayor. Entonces se utilizan la quimioterapia y con una combinación de 2 o 3 de los siguientes medicamentos. Esto no hace falta que ustedes retengan las dosis ni los esquemas, pero son medicamentos quimioterápicos como la citarabina, la daunorubicina, el arabinósino de citosina o ARAC. Son los 3 principales y generalmente se utilizan combinación del tratamiento para combinación de quimioterápicos para el tratamiento, 2 o 3 medicamentos quimioterápicos. Y eso genera mucha neutropenia, disminución a niveles muy bajos de los glóbulos blancos en general, de las células tumorales y de las células no tumorales o de las células normales, ¿verdad? Entonces bajan las defensas, obviamente, y aparecen las infecciones, y ahí hablamos de los procesos de neutropenia febril. Neutrófilos por debajo de 500 células por microlitros, hablamos de neutropenia, y muchas veces en ese contexto de neutropenia febril, un contexto de inmunodepresión severa, como les decía, aparecen las infecciones que muchas veces aparecen fiebre, pero no se manifiesta un foco puntual del proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque justamente no hay neutrófilos, no hay un proceso inflamatorio de lucha
de nuestras defensas contra la gente que nos ataca, y no se manifiesta la neumonía, no se manifiesta la infección intestinal, no se manifiesta el foco urinario, pero sí aparece fiebre, y muchas veces tenemos que tratar en forma empírica. Empírica quiere decir sin tener un agente causal y sin tener un foco preciso. Tenemos que tratar la infección sin saber qué es lo que estamos tratando, y eso ocurre mucho en estos procesos de neutropenia febril. Por eso hay protocolos de drogas o de antibióticos que utilizamos ya así, digamos, en forma automatizada, y uno de ellos es la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación con muy buena cobertura de amplio espectro y que cubre sobre todo una bacteria agresiva, gram negativa, intrahospitalaria, se llama Pseudomonas. Estos pacientes, para su tratamiento de quimioterapia, acuden mucho a los centros hospitalarios, y bueno, en esos lugares pueden adquirir gérmenes intrahospitalarios justamente, que producen infecciones severas, agresivas y mortales. Entonces muchas veces tenemos que hacer el tratamiento en forma empírica. Y hay ciclos de tratamiento de quimioterapia. En el primer ciclo se logra la remisión en un 60 a 75% de los casos en la leucemia mieloide aguda, y se utilizan el arabinócido C generalmente por 7 días, la daunorubicina por 3 días, y bueno, después pasamos a un segundo ciclo, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que el hematólogo considera suficiente el tratamiento, y vemos si logramos o no la remisión, pero generalmente la remisión de la leucemia mieloide aguda es baja el porcentaje. Después hay una serie de tratamientos de apoyo, por ejemplo, en caso de que las plaquetas caigan por debajo de 20.000 o por debajo de 10.000 plaquetas, la transfusión de plaquetas es una opción, concentrados de plaquetas, transfundir glóbulos rojos para mantener la cifra de hemoglobina mayor a 8, el aseo extremo, ¿verdad? Y ahí cuando hablamos de aseo extremo, también es importante considerar los nutrientes, todos los alimentos que consume la persona, que está sobre todo que están en tratamiento con quimioterapia y están con neutropenia y con defensas muy bajas. Esos pacientes o esas personas tienen que estar en un aislamiento importante, ya sea en la casa o en el hospital, y los alimentos tienen que estar, no digo perfectamente lavados, las verduras, no es luego recomendable que el paciente en esa situación consuma verduras crudas, por ejemplo, ensaladas verdes, ¿verdad? Porque pueden entrar parásitos, pueden entrar bacterias. Entonces se recomienda cocinas bien cocinadas, incluso hervidas. Las complicaciones infecciosas siguen siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad durante la quimioterapia de inducción y posremisión de la leucemia mieloide aguda, ¿verdad? Y ahí hay algunos antibióticos que se utilizan en forma profiláctica, como la nistatina, antimicótico, el cotrimoxazol, el aciclovir en caso de herpes simple, etcétera, ¿verdad? Y dice que la administración empírica precoz de antibióticos, principalmente las quinolonas, son opciones, o sea, manejo de las infecciones. Lo que pasa es que acá, con el tratamiento quimioterápico que le ofrecemos al paciente, estamos jugando a doble filo, como se dice, ¿verdad? Pero estamos jugando la chance de sobrevida del paciente. Y cuando hacemos ese tratamiento, generamos una inmunodepresión muy importante por un tiempo, ¿verdad? De post-quimioterapia, generalmente 1 a 2 semanas, y después la médula ósea se va recuperando y va recuperando su forma y nuestras defensas se van recuperando, pero en ese tiempo pueden aparecer las infecciones y producirse eventos trágicos. Eso en cuanto a las leucemias mieloidea aguda o mieloblástica aguda. Ahora vemos el otro tipo de leucemias agudas, que son las linfoideas agudas. La linfoidea aguda también predominan en varones, especialmente entre los 3 y 5 años. Fíjense, la anterior era predominantemente 65 años, decía la edad promedio, y acá estamos hablando de niños o niñas, ¿verdad?
3 a 5 años, 5.400 casos por año aparecen, ¿verdad? 75% de todas las leucemias de la infancia son estas, leucemia linfoblástica o linfoidea aguda, y se diagnostican 240.000 en el mundo de leucemias agudas en niños cada año. En el adulto, el inicio es a los 50 años, es más bien subaguda. En el frotis, FSP, frotis de sangre periférica, que es casi como un hemograma, es casi suficiente para establecer el diagnóstico. Y la clasificación es más sencilla que la leucemia mieloide aguda, pero también hay dos clasificaciones. Esta clasificación también de la franco-anglo-estadounidense, 3 grupos. La leucemia linfoblástica variedad inmunitaria dice pre-B, la leucemia linfoblástica de células T y la leucemia de células B. La pre-B representa el 75% de los casos. La variedad es de L1, L2 y hay alteraciones citogenéticas que se muestran ahí. Las leucemias de células T representan un 20%, L1 y L2 es la variedad con esas alteraciones citogenéticas, y las de células B, 5%, es la variedad L3 de la franco-anglo-británica, ¿verdad? Y esta es la clasificación morfológica de la leucemia linfoblástica aguda. A la izquierda, ustedes tienen las características que evalúa el hematólogo. Por ejemplo, el tamaño celular, la cromatina, la forma del núcleo, los nucleolos, la cantidad de citoplasma, la basofilia citoplasmática y la vacuolización. Todos esos son los parámetros técnicos histológicos que evalúa. Y ahí van la clasificación: leucemia linfoblástica aguda, tipo 1, la tipo 2. Esto es según el criterio de la clasificación franco-américo-británica. La tipo 2 y la tipo 3. Y se diferencian. Ahí lo que tenemos que decir, fíjense las flechas lilas, dice la tipo 1 se ve en niños fundamentalmente 80 a 85%. La de tipo 2 predomina más en adultos, 60 a 75% a 70%, y en niños representa el 15% de las leucemias en los niños. Y la leucemia tipo 3 en menos de 5% en adultos y niños, ¿verdad? Es poco frecuente. Entonces la tipo 1 es la principal para los niños y la tipo 2 es la principal de los adultos. Y las características celulares, por ejemplo, el tamaño celular, la tipo 1, predominio de células pequeñas, la de tipo 2, las células son grandes de tamaño heterogéneo, y la de tipo 3, células grandes y de tamaño homogéneo. Fíjense cómo se van diferenciando para la subclasificación. La cromatina en la tipo 1 es homogénea, en la tipo 2 es heterogénea. La forma del núcleo es regular, en ocasiones hendida en la de tipo 1, y regular en la de tipo 2. Los nucleolos no visibles o pequeños en la de tipo 1, uno más a menudo visible en la de tipo 2. Y así están las distintas características que tienen que recordar, ¿verdad? Porque esto da como para hacer muchas preguntas, ¿verdad? En los exámenes. El diagnóstico es por historia clínica, por examen físico, por estudios hematológicos, frotis de sangre periférica, aspirado de médula ósea. Y acá hay un concepto clave, que se requiere un 20% de linfoblasto en médula ósea para establecer 20% o más, ¿verdad? Como mínimo 20% linfoblasto para establecer el diagnóstico. Y la clínica: dolor articular, fatiga, fiebre, pérdida de peso, sangrados, adenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, muy parecido a la mieloidea aguda, ¿sí? Los porcentajes, acá un cuadro comparativo del cuadro clínico comparativo entre leucemia linfoblástica aguda y mieloidea aguda. Fíjense, por ejemplo, fatiga, 92% en la linfoblástica aguda, 22% menos frecuente en la mieloide aguda. Fiebre es casi igual, 71, 75. Los procesos de infecciones también
infecciosos. Las hemorragias se dan más en la linfoblástica aguda, 51 versus 22, y el dolor óseo, sí, acá hay una diferencia importante, así como la fatiga, dolor óseo en la linfoblástica aguda, 79 versus 18% en la mieloide aguda. Esplenomegalia, 83 versus 61, hepatomegalia, 74%, la cifra, los porcentajes son altos, vamos a encontrar esplenomegalia, sobre todo en las leucemias linfoblásticas agudas, que se ve más en niños. Adenomegalia, 76% versus 55%, y ya hablamos. Infiltración del sistema nervioso, esto es muy importante, en el 80% de los casos de los niños de las leucemias linfoblásticas agudas se ven infiltración del sistema nervioso central. Por eso después vamos a ver que en el tratamiento hay un apartado de profilaxis de tratamiento para el sistema nervioso central en las leucemias linfoblásticas agudas. Y acá algunas imágenes, por ejemplo, células blásticas linfoideas en una leucemia linfoblástica tipo 3, dice, obsérvese la intensa vasofilia y la presencia de vacuolas citoplasmáticas. Células linfoides inmaduras en una leucemia linfática crónica en transformación. Esto también acá aprovecho para decirles de que las leucemias crónicas en algún momento del proceso evolutivo de la enfermedad se pueden transformar en leucemias agudas. O sea, se llama leucemias linfática o mieloidea crónica con transformación blástica. De repente empeora la situación clínica y hay una transformación aguda, hay una aceleración de los procesos de transformación celular o de duplicación celular, y hablamos de crisis blásticas. Y acá está la imagen de una célula linfoidea inmadura en una leucemia linfática crónica en transformación. Entonces el tratamiento de la LLA, leucemia linfoblástica aguda, se divide en 4 etapas. 1, inducción a la remisión. 2, lo que le decía, profilaxis al sistema nervioso central. 3, intensificación post-inducción. Y 4, mantenimiento o terapia continua de erradicación. Y eso puede durar hasta 2 años. La supervivencia es del 60-65% de los casos, y se puede recurrir a un trasplante de médula ósea en el 30% de los pacientes en quienes tengan recaídas, ¿verdad? En general, si el diagnóstico es rápido, es precoz, tiene, sobre todo cuando hablamos de chicos, de niños, un 80% de probabilidad de curación con esas 4 etapas de tratamiento, ¿verdad? Y si hay recaídas, bueno, tenemos la opción de trasplante de médula ósea. Seguro estoy que ustedes, los estudiantes, ¿verdad? Deben conocer algún caso de niño o de chico, ¿verdad? Que haya tenido esta enfermedad y que haya sido sometido a todo este proceso terapéutico, de tratamiento, que es muy duro, ¿verdad? Es muy fuerte, con muchos efectos adversos, colaterales, pero tenemos chance de curación con esta patología, sobre todo en niños. Y los medicamentos, ya habíamos hablado de algunos de ellos: vincristina, prednisona, doxorubicina, daunorubicina, mitoxantrona, ciclofosfamida, etcétera, ¿verdad? Esto es más para clínica y para farmacología. En su momento los van a estudiar con más detalles, pero existe una lista larga de medicamentos quimioterápicos que utilizamos en combinación y en esquemas para el tratamiento en esas 4 etapas, incluyendo la profilaxis del sistema nervioso central, donde tenemos que hacer función meningea para instalar o instilar ahí la medicación correspondiente. Bueno, terminamos las agudas rápidamente. Esto es más corto, la leucemia mieloblástica crónica, y después finalmente vamos a hablar de la linfocítica o linfoblástica crónica. La mieloblástica crónica se presenta en 1.5 casos por 100.000 personas al año, no es tan frecuente. Representa 15 a 20% de todas las leucemias. La mediana de edad es a los 50 años. Generalmente las crónicas se presentan más en personas mayores.
El pico de incidencia es 30 a 40 años y la incidencia ajustada de edad es mayor en varones que en mujeres, 2 versus 1.2 casos, ¿verdad? La leucemia mieloidea crónica se confirma cuando se descubre una expansión clonal de citoblastos hematopoyéticos portador de una traslocación recíproca de material citogenético entre los cromosomas 9 y 22, y eso se llama cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Entonces, la presencia del cromosoma Filadelfia, que es el resultado de una traslocación de material genético del cromosoma 9 y 22, hace el diagnóstico de leucemia mieloidea crónica. Va pasando por fases la leucemia mieloidea, una fase crónica de 2 a 4 años, una fase acelerada donde aparece anemia que no guarda relación con actividad, enfermedad o tratamiento, y una fase blástica o fase terminal, cuadro clínico de leucemia mieloidea aguda, ¿verdad? La mitad de los casos se convierte en el tiempo a leucemia mieloidea aguda. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Empezamos con algo crónico, evolución lenta, progresiva, lenta, después empieza a acelerarse y finalmente fase blástica o fase terminal. Las manifestaciones clínicas, bueno, de inicio es insidioso, asintomático, fatiga, malestar general, pérdida de peso inexplicable, de repente prurito, ojo, picazón de piel, ¿verdad? De la piel no entiende la persona por qué le pica todo, ¿verdad? A veces toma un antihistamínico y va pasando el tiempo y si no le estudiamos bien a ese paciente puede terminar con una leucemia mieloidea crónica ya en fases más avanzadas. Esplenomegalia, que es el vaso agrandado, ¿verdad? Rubefacción, son algunos otros síntomas. A nivel hematológico, los glóbulos blancos pueden estar entre 50.000, más de 200.000 por microlitros, ¿verdad? Depende de la fase, predomina en bandas y formas maduras. Las plaquetas también pueden estar disparadas. Las anemias cuando se presentan son NN, que significa normocítica, normocrómica. Puede haber un descenso de la fosfatasa alcalina leucocitaria, la función fagocítica es normal en principio, ¿verdad? Las células blásticas se detectan en un menos de 5%, y cuando van más allá del 20% de células blásticas entramos en la fase terminal. Las células mieloides muestran todos los estadios de diferenciación, mielocitos, eosinófilos, basófilos, recuerdan de la diapositiva inicial que les había mostrado. Aquí, por ejemplo, arriba a la izquierda, eosinófilos que presenta un núcleo en anillo en un síndrome mielodisplásico. Fíjense cómo es un anillo grueso, parece eso, el núcleo. Aquí a la derecha, arriba, un basófilo de granulado en un síndrome mieloproliferativo crónico. Y esto encuentra el hematólogo estas imágenes en el estudio histológico que realiza. Abajo, una leucemia mieloidea crónica en crisis blástica. En la imagen dice, obsérvese la presencia de un blasto y de una marcada trombocitosis. El tratamiento, la terapéutica curativa es el trasplante alogenético. ¿Qué significa eso? Alo es el trasplante de células madres y genético tiene que ser compatible genéticamente, o sea, puede haber una terapéutica curativa haciendo un trasplante de médula ósea de células madres pluripotencial, ¿verdad? En una médula ósea que obviamente tenemos que poner en cero, tenemos que matar todas las líneas celulares de la médula ósea, y ahí hacemos el trasplante con material alogenético. Y hay un nuevo tratamiento también con orientación específica que son los anticuerpos monoclonales. En el caso de la leucemia mieloidea crónica, se está utilizando el imitanib, 400 miligramos día. También se utiliza interferón alfa, quimioterapia, otras drogas como hidroxiurea, busulfán, ¿verdad? Para disminuir la cantidad de células.
Y el tratamiento de la crisis de blastos blástica suele ser ineficaz, incluso con imatinib, y la mediana de supervivencia global es de 6.6 meses. O sea, cuando entramos en esa fase, la mortalidad es muy alta y a corto plazo. Vamos terminando, como les dije, 1 hora. Y esto es ya cortito, la leucemia linfocítica crónica, síndrome linfoproliferativo crónico con expresión hemoperiférica, y probablemente esta sea la leucemia que el médico de adultos, nosotros los clínicos, sea la que más diagnosticamos y la que más vemos y la que más pacientes tenemos con esta patología. Constituye una serie de enfermedades también, ¿verdad?, subclasificadas, que tienen en común la existencia de una proliferación clonal de las células linfoides B o T maduras en sangre periférica. ¿Se acuerdan que les decía que en las leucemias en general pasaban a la sangre periférica células inmaduras o blastos? Pero en el caso de las leucemias linfocíticas son células maduras las que salen a la periferia sanguínea, ¿verdad? Y es la leucemia más frecuente en adultos occidentales. En los Estados Unidos, por ejemplo, se reportan 17,000 casos nuevos al año. La edad media es 65 años. La incidencia en menores de 65 es 1.2 por 100,000 habitantes, y eso va a 19.7 en mayores de 65 años por 100,000 habitantes. Se dispara después de los 65 años. Y eso es por año. Acá hay una clasificación de los síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión leucémica. Y esto es lo que aprovecho acá para decirles lo que les decía en algún momento en la clase, las transformaciones de leucemia a linfoma y de linfoma a leucemia. Entonces, estos son síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión leucémica. Tienen algo de leucemia y tienen algo de linfoma. Los de origen B primariamente son leucemias, primariamente leucémicos. La leucemia linfática crónica, LLC, la forma típica, la forma atípica, la leucemia prolinfocítica y la tricoleucemia. Y los linfomas leucemizados, que son de distintos tipos otra vez o subtipos. Es decir, linfomas linfocíticos crónicos de origen celular B finalmente pueden terminar transformándose en linfomas leucemizados. Y al revés, los de origen T, que son primariamente también leucémicos, ¿verdad?, también se van transformando en linfomas. O sea, ambos tipos, los de origen B y los de origen T, pueden terminar transformándose en linfomas, ¿verdad? Y obviamente todo cambia ahí, sobre todo cuando hablamos del tratamiento. Bueno, en el laboratorio encontramos leucocitosis entre 20,000 y 150,000 glóbulos blancos, donde el 75% son linfocitos, incluso a veces llegamos a 80-90% de linfocitos. Lo habitual, lo que vemos nosotros los internistas, los clínicos, son glóbulos blancos entre 15,000, 14,000 glóbulos blancos. Siempre el paciente le hacemos su chequeo, incluso 11,000, 12,000 glóbulos blancos, un poquitito fuera de los valores normales. Y entonces, con la fórmula invertida, a predominio de linfocitos. Eso es lo que vemos habitualmente y nos tiene que llamar la atención, y tenemos que derivarle al hematólogo para que haga todo el proceso diagnóstico del tipo de leucemia, en este caso linfocítica crónica, y de los subtipos. Aparece una hipogamaglobulinemia, las globulinas están disminuidas, ¿verdad?, porque los linfocitos son linfocitos no generadores de defensa de globulinas. Y en un 5 a 10% de los pacientes se pueden presentar una gamapatía monoclonal. Nosotros, cuando estudiamos las proteínas de la sangre, hacemos un estudio que se llama proteinograma electroforético, que básicamente nos estudia a la albúmina y a las globulinas, ¿verdad?
la cantidad de albúmina, que es la proteína principal de la sangre, y la cantidad de globulinas, que son las defensas del organismo producidas por los linfocitos, ¿sí? Entonces, de repente podemos tener un disparo de la producción de globulinas y se llaman gamapatías. Monoclonal porque tienen un solo origen, ¿verdad? Y bueno, ese es un problema hematológico prácticamente también neoplásico, ¿verdad? Linfocitos que empiezan a producir una gamapatía que pueden terminar siendo finalmente una leucemia linfocítica o un mieloma. Ese es un poco confuso ese término, pero después pueden ahondar un poco más en lo que significa gamapatía monoclonal. Tenemos que recurrir a un aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea se observa una infiltración por linfocitos de apariencia madura de más del 30%. Son pequeños, con núcleos redondos, cromatina condensada. Y hay 4 tipos: nodular, intersticial, mixto y difuso. Y en la citofluorometría, que es otro de los estudios, se expresan en la superficie celular los antígenos CD19, 20, 21, 24 y 5. Son antígenos que detectamos en la superficie celular de los linfocitos con el estudio de citofluorometría. Hay 2 escalas pronósticas. La escala RAI es esta, ¿verdad? Son estadios clínicos de RAI de la leucemia linfática crónica, y ustedes ven, el estadio son 5 estadios, los criterios y la supervivencia mediana en años. El estadio 0, donde encontramos solamente linfocitosis en sangre periférica con una supervivencia mediana mayor a 10 años. El estadio 1 encontramos linfocitosis, linfocitos, ¿verdad? Y ganglios, adenopatías, y nos da una supervivencia media de 7 años. En el estadio 2 encontramos linfocitosis más hepatomegalia, hígado agrandado y o esplenomegalia y o, ¿verdad? Esplenomegalia, vaso agrandado, con una supervivencia mediana de 5 años. El estadio 3 es linfocitosis más anemia con una hemoglobina menor a 11, con una supervivencia mediana de 2 años. Y el estadio 4 encontramos linfocitosis más trombocitopenia con plaquetas menor a 100.000, nos da una supervivencia mediana de 2 años. O sea que claramente aquí el hematólogo ya nos va a dar el pronóstico de sobrevida en esta patología. Esta es otro tipo de clasificación de estadios y pronóstico de supervivencia en 3 grupos, que es la clasificación de Binet, ¿verdad? Estadios clínicos, donde tenemos el grupo A, B y C. Los criterios: en el grupo A, ausencia de anemia y trombocitopenia. ¿Se acuerdan? Eso al revés del acá: ausencia, anemia y trombocitopenia, y menos de 3 áreas linfoides afectadas nos da una sobrevida mayor a 10. O sea, acá hay ganglios, ¿verdad? Por eso dice áreas linfoideas afectadas, ganglios aumentados de tamaño, que pueden ser palpables al examen físico o detectables por estudios de imágenes, como por ejemplo ecografía, tomografía o resonancia. Entonces, ausencia de anemia, ausencia de trombocitopenia y menos de 3 zonas ganglionares afectadas, sobrevivencia de más de 10 años. El grupo B o estadio B, ausencia de anemia y trombocitopenia con 3 o más áreas linfoides, entre comillas, afectadas, supervivencia de 5 años. Y el grupo C, anemia con hemoglobina menor de 10 y o trombocitopenia con plaquetas menor a 100, supervivencia de 2 años. Y abajo dice donde recomiendan, ¿verdad?, integrar ambas clasificaciones de Binet y la de RAI de la siguiente forma. Dice: estadio A, que sería el estadio del anterior 0, 1 y 2, el estadio B, el 1 y 2, y el estadio C, el 3 y el 4. O sea, se imbrican ambas clasificaciones en este esquema también.
Bueno, y el tratamiento, también los quimioterápicos, el clorambucilo, la prednisona, o terapia combinada con ciclofosfamida, vincristina, adriblastina, ¿verdad? Son esquemas que utilizan sobre todo los hematólogos al momento de hacer este tratamiento. Las complicaciones, la leucemia linfocítica crónica, las infecciones, y acá lo que les decía al comienzo, fenómenos autoinmunitarios, anemia hemolítica, ¿verdad? Autoinmunitaria con una prueba de test de Coombs positiva, se observan un 15 a 30% de los casos en algún momento de la evolución de la enfermedad. ¿Qué es lo que es la prueba test de Coombs en las anemias hemolíticas? Son anticuerpos que van dirigidos a antígenos de las superficies de la membrana de los glóbulos rojos. Anticuerpos que nosotros mismos producimos que le van a atacar y destruir a los glóbulos rojos. Y hay dos tipos de test de Coombs, la directa y la indirecta. El test de Coombs directo es el test de Coombs que detecta el anticuerpo ya en la superficie de la membrana del glóbulo rojo, adherido al antígeno. Y el test de Coombs indirecto es aquel que encuentra esos anticuerpos libres en la sangre, no adherido al glóbulo rojo. Entonces, test de Coombs directo o indirecto positivo, ¿verdad? En los procesos de anemia hemolítica autoinmune. Otra complicación es la transformación de la enfermedad. La transformación prolinfocítica ocurre en un 5 a 10% de los casos. La evolución a un linfoma de células grandes, llamada síndrome de Richter, ocurre también en un 5 al 10% de los pacientes. Aquí es donde se superponen las leucemias con los linfomas, como les decía. Y la aparición de una segunda neoplasia en el 10% de los pacientes, pueden aparecer carcinomas de piel, tubo digestivo y pulmón. Aquí una imagen de una leucemia linfática crónica tipo B, en la que las células linfoides muestran una marcada granulación. Y eso es todo con respecto a las leucemias agudas crónicas. No sé cómo les llegó, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, del Harrison dijiste que había que complementar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos estos temas que le estoy comentando del Harrison, ¿verdad? Anemia, leucemia y linfoma, ¿sí? Ok, Como les vale. digo, Gracias, profe. sí, la idea de las clases que les damos es para que ustedes tengan una base como para ir a entender más fácilmente lo que van a leer en los libros, ¿verdad? Lo oficial es lo que está en los libros de texto, ¿verdad? Estos son ayudas, son complementos para que ustedes entiendan, ¿verdad? Por eso yo trato de explicarles la forma más sencilla posible, con mis palabras, ¿verdad? Para entender, comprender bien y bueno, una vez que leemos, asentamos el conocimiento. Eso es fundamental. Después ya, bueno, en la vida profesional, nosotros, yo les soy sincero, leer un libro de texto de medicina interna para mí ya es más complicado. Esta es la etapa donde ustedes tienen que leer esos libros en la facultad, ¿verdad? En este año, después en medicina interna. Después ya nosotros leemos otro tipo de actualización más avanzada, más actualizado, les voy a decir, con guías, con estudios clínicos, ¿verdad? Hay un sitio internet que a mí me gusta mucho, se llama UpToDate, ¿verdad? Que cuando pueden visitar y experimentar ahí y conocer así, y el que se quiere suscribir se suscribe, pero tiene un costo en dólares, ¿verdad? Que no es tan bajo, pero es muy útil. Eso les hablo más para su vida profesional que para este momento. Este momento es el momento de los libros. Métanle, siéntense, lean, ¿verdad? Solos o en grupos, ¿verdad? Pero estudien, aprovechen este momento que, como les digo, no hay otro momento para esto. Bueno, Gracias, entonces, profe. dale, gracias a ustedes la atención y el viernes
El viernes la clase es, creo que a las 8, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, profe. Ok. Ahí nos vemos entonces. Que tengan buen resto de jornada, ¿sí? Chao, chao. Gracias. Igualmente, doctor. Gracias igualmente, profe. Chao, chao.